la, import la importancia del uno de levantar al otro, la importancia de la unidad en el hogar, la importancia de que el Señor sea el centro del hogar, pero que como hogar podamos hacer un equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Yo miraba esta idea, la idea de trabajar en equipo tiene que ver con unidad, con compañerismo, con fidelidad, compromiso, apoyo mutuo. Esa es la idea de trabajar en equipo. Y ahora surge una pregunta muy importante. ¿Será que Dios quiere? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Será que Dios quiere que en nuestro hogar, con mi esposa o esposo, seamos un equipo? Amén. Amén, ¿cierto? El Señor dice que si cayera el uno levantará al otro, y que es una bendición, ¿no? Que nuestro esposo, nuestra esposa sea nuestro equipo. Así que Génesis 2:18, en la Biblia dice, en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios sí quiere que en el hogar haya un equipo para honrar al Señor, un equipo que se esfuerce por agradar a Dios, porque no es bueno, Dios no ve como algo bueno que el hombre vaya independientemente, que la mujer camine por un lugar diferente y que ambos sean muy aparte, por así decirlo, que no sean un equipo. Alguien decía que el mejor amigo del hombre es el perro, pero realmente no es así. El mejor amigo del hombre debe ser el cónyuge, porque cuando hay armonía en el hogar hay paz, y cuando hay conflicto en el hogar todo está alterado. Por eso el Señor, ¿qué buscó? Ayuda idónea. No es una ayuda errónea, no está mal trabajar en equipo, no está mal que mi esposa, mi esposo sea mi sostén, alguien que me esté animando en las cosas del Señor. La mujer debe ser un soporte para el marido y el marido debe ser una fortaleza para la mujer. Esa es la idea de trabajar en equipo. Así que, ¿qué implica eso? La implicación es que los cónyuges que trabajan en equipo son como un piloto y un copiloto, con el mismo plan de vuelo. Lógicamente, yo me imaginaba, de pronto usted piense por un momento, imagínese un piloto y un copiloto con un plan de vuelo diferente. Lo más seguro es que no vayan cosas buenas en el aire, que de pronto se estrellen. Imagínese uno queriendo ir para la derecha y el otro para la izquierda. ¿Será que va a pasar algo bueno de esto? Un piloto y un copiloto tienen que ir con el mismo plan de vuelo, y para que esto pase tiene que ver con no pensar solamente en mí mismo, sino lo que es mejor para los dos. Eso es trabajar en equipo, incluso cuando hay problemas. Si de pronto hay alguna sensibilidad, algún problema que tuvimos, debo pensar lo que es mejor para ella, y de la misma manera lo que es mejor para mí en cuanto al trabajo en equipo. Mateo 19:6, hablando del trabajo en equipo, principio bíblico, ya no son dos, sino que una sola carne. La idea de trabajar en equipo es que en el matrimonio ya no son dos, sino somos una sola carne. Por eso la palabra, yo siempre pienso que la palabra plural muere el trabajo en equipo, muere el matrimonio en cuanto a Dios. Cuando hablamos, los dos hacemos, los dos vamos, los dos decidimos, nos apoyamos mutuamente. ¿Sabe que hay algo como que nosotros compartimos mucho con mi esposa, y yo la molesto harto, es que siempre hablemos nosotros en plural? Hacemos, vamos, siempre que todo sea en cuanto a nosotros, que no sea algo individual, que no sea que yo voy por aparte y ella va en una dirección diferente, sino que siempre se hable del matrimonio como una sola carne. Los dos somos. Entonces, hay dos pasos fundamentales que se debe hacer para querer trabajar en equipo. Número 1, Filipenses 2, 3 y 4. Dice la Biblia, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que lo primero que debe haber para trabajar en equipo es despojarme de ser el primero y el único. Aquí, para querer trabajar en equipo, es que yo ya no quiero lo mejor para mí, ya no pienso primero en mí mismo, ya no soy el único, sino quiero lo mejor para los dos, lo mejor para que mi hogar se complemente en cuanto al Señor. Ya trabajo por la unidad de mi equipo, ya no vivo para mi propia gloria, ya no soy arrogante, ya no soy orgulloso en cuanto a las cosas, sino siempre busco tener unidad en el equipo que Dios me dio. Y muchas de las cosas que hacemos tal vez no tienen el propósito de honrar a nuestras esposas, a nuestros esposos, sino tal vez de alcanzar nuestra gloria personal. Pero Dios dice
que debemos considerar aquí a los demás como superiores. Y cuando esto empieza a pasar en el hogar, naturalmente empezamos a preocuparnos por las necesidades de nuestra esposa, nuestro esposo, por sus preocupaciones, y dejamos de pensar tanto en nosotros para empezar a pensar más en mi equipo. Eso es el primer paso. Segundo paso, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice la palabra del Señor aquí, 2 Corintios 9, 7. Segunda forma, para querer trabajar en equipo, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben que hay dos diferencias entre dar y darlo todo por el equipo? Una cosa es dar porque yo estoy en el matrimonio, porque hice un compromiso con Dios de ser fiel, de honrar, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es darlo todo. Y la Biblia dice que debemos darlo de acuerdo a lo que está en nuestro corazón. Cada uno ve como propuso en su corazón, y aquí hay una respuesta a ese propuso. No con tristeza ni por necesidad. Para trabajar en equipo hay que darlo todo. No con tristeza, no por necesidad. La Biblia dice que el amor, hablando del amor, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Eso es darlo todo. Es entender que ahora como esposo, como esposa, voy a dar lo mejor de mí. Lo mejor que esté a mi alcance para que mi equipo honre al Señor. Recuerden que Dios no quiere que el hombre esté solo. Que siempre, por eso es su ayuda idónea. Y que hay del solo, porque el Señor siempre quiere que nos apoyemos, que nos complementemos como equipo en Cristo. Así que, pensando en esto de darlo todo, tiene que ver con despojarme de mí mismo para servir, para trabajar por la unidad de mi hogar, para con mi compañera, trabajar por la unidad con mi compañera de vida. Es darlo todo sin esperar nada a cambio. Es entender que Dios me dio una esposa, un esposo para que andemos juntos, para que le honremos, para que caminemos en la misma dirección, para que seamos amadores de lo bueno. Y este pasaje, esta semana lo compartimos con los varones, pero es muy bueno también compartirlo aquí, hablando de trabajar en equipo. Dice Tito, capítulo 1, versículo 8, hablando de mi equipo. El equipo debe anhelar amar lo bueno. Tito 1:8 dice que sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, requisitos de los siervos de Dios. Pero hablando del hogar, dice la Biblia que el hogar, el equipo que Dios me dio, mi esposa, en el hogar debemos ser amadores de lo bueno. Y amar lo bueno, es lo que ahorita cantábamos, es amar a Dios. Mi equipo, un equipo que camina en la dirección correcta, es un equipo que busca amar a Dios. Y pregunta: ¿cómo estoy contribuyendo en mi hogar para que cada vez amemos más a Dios y a su palabra como esposos? ¿Qué está usted contribuyendo en su hogar como esposo, como esposa, para que cada vez su equipo se acerque más a Dios? Ahora, entendiendo esto, el trabajo en equipo, en nuestro matrimonio, se puede trabajar en equipo de dos maneras. Uno, bajo la sabiduría humana, y dos, bajo la sabiduría de Dios. Número uno, solo vamos a estar estudiando estos dos puntos en esta noche. Número uno, Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. Esto es trabajar en equipo bajo la sabiduría humana. Dice así, Mateo 7, 26, 27, dice, 26, 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cuando en equipo trabajamos bajo la sabiduría de este mundo, puesto los ojos en lo que dice este mundo, la Biblia dice que vamos a edificar ¿sobre qué? Sobre la roca. 26 y 27, sobre la arena, ¿cierto? Un equipo que trabaja bajo la sabiduría de este mundo es alguien que edifica sobre la arena y dice que su casa se va a destruir, se va a caer. Y esto nos da una referencia muy importante. ¿Sobre qué vamos a edificar? Y acá nos trasladamos a un matrimonio en Hechos capítulo 5 que edificó sobre esta manera. Hechos capítulo 5, matrimonio de Ananías y Zafira.
Dice en Hechos capítulo 5, vamos a leerlo rápidamente, lo voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor, del 1 al 11, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué lleno Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Trabajo en equipo bajo la sabiduría humana. Si usted mira el contexto de este capítulo, en Hechos, el capítulo anterior, dice que había mucha generosidad entre los hermanos, que se cubrían la necesidad de los unos con los otros, tanto así que en Hechos 4:36 un hombre llamado Bernabé vendió una heredad para ponerla al servicio de Dios. Su propósito era servir a Dios, y este era un hombre muy respetado, porque su deseo era el de servir al Señor. Ahora, Ananías y su esposa Zafira decidieron que querían recibir quizá el mismo respeto, el mismo prestigio, pero sus intenciones eran diferentes. Vendieron una heredad y sustrajeron para sí una parte, porque su intención no era como tal la de servir al Señor, sino un reconocimiento personal, vanidad, y para empeorar la situación, quisieron mentir a la iglesia, mentir a Dios y cubrir su pecado. Y esto es lo que muestra la sabiduría humana. ¿Qué llevó a esta pareja a pecar? Número 1, buscar su propia gloria, buscar alabanza, buscar la alabanza de las demás personas, el respeto, pero no la aprobación de Dios, la avaricia de sus corazones y el pecado, cubrir el pecado. Y uno se pregunta, ¿será que esto es un matrimonio que honra a Dios? ¿Será que este es el equipo que Dios quiere? ¿Sabiduría humana en la relación, en el hogar? Algunos de nosotros tal vez pueden estar viviendo alguna situación similar a esta en el hogar, con el equipo que Dios le dio, con una motivación equivocada. Y aquí hay 3 características de un matrimonio que trabaja en equipo para deshonrar a Dios. Recuerden que hay 2 maneras: el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Y acá, el que edifica sobre la arena. Número 1, vivir para nuestra propia gloria. Hablamos de logros personales, de los trabajos que tenemos, incluso el reconocimiento en el ministerio. Un problema tremendo es que nuestro hogar quiera ser reconocido por lo que tenemos, por los logros personales, a un reconocimiento por servir a Dios, que en nuestro hogar la meta sea el dinero, las posesiones, que nos reconozcan tal vez porque de verdad que yo sí me esforcé y le di todo a mis hijos, que nuestro reconocimiento sea la idolatría en cuanto a los hijos, que nos digan: qué gran hogar, miren todo lo que tienen, miren todas las posesiones, miren los hijos, qué gran hogar, y no cuánto aman a Dios. Reconocimiento del mundo. Segundo, muchas veces lo que pasó en este matrimonio fue que se arraigaron en la mentira, y puede que nos pase, arraigarse en una mentira. Ananías y Zafira, ¿qué quisieron? Tapar su pecado, ¿cierto? Con mentiras. Yo recuerdo algo muy similar cuando Adán y Eva pecaron. ¿Adán qué dijo? Fue Eva. Culpó a Eva. ¿Eva qué dijo? Fue la serpiente. La mentira siempre ha estado. Y tal vez en los hogares la mentira es algo común. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. El Señor no quiere un hogar lleno de mentiras. Arraigarse en la mentira es no querer reconocer cuando las cosas van mal, no querer reconocer cuando hay un pecado que deba ser confesado delante de Dios, no querer reconocer cuando algo está pasando por una situación difícil y querer yo cargar con esa carga. Los planes de esta pareja no eran agradar a Dios. Los planes de esta pareja
estaban envueltos en mentiras y debemos orar al Señor para que Dios nos llene de sabiduría en nuestros hogares, para que alumbre la verdad del Señor Jesús, que la verdad de Cristo alumbre en el matrimonio y que si hay algo que uno no quiere reconocer, que está mal en el hogar, que podamos traerlo de rodillas delante del Señor y confesarlo a Él. Y tercer punto acá, de un matrimonio que trabaja bajo la sabiduría humana. No edificamos, no confrontamos, ni ayudamos en la vida espiritual de nuestro cónyuge. Gálatas 6:1. Si alguien lo quiere leer, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándole a ti, no sea que todavía seas tentado. Dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer? Restaurar, ¿cierto? El hombre es el proveedor del hogar, pero esto aplica principalmente para la provisión espiritual. Y aquí el proveedor Ananías no proveyó un plan piadoso con la heredad que se iba a vender. Y su esposa no solamente no le confrontó ni le edificó, por el contrario, quiso cubrir su pecado. Y eso es algo que no honra a Dios. ¿Saben? Si hay algo por lo que Dios quiso que fuésemos un equipo, buscó ayuda idónea, un complemento, es para sostenernos, para amarnos, para preocuparnos por las necesidades de mi esposo o esposa, ¿cómo estás? Pero algo muy importante que no se puede pasar por alto en el hogar es que Dios nos puso para confrontarnos en el amor del Señor, para decirnos cuando las cosas van mal, cuando algo está deteriorando la relación por consecuencia de un pecado, por consecuencia de algo que no queremos afrontar. Miren, no podemos vivir con el pecado de nuestros esposos, esposas, y hacernos los de la vista gorda. No pasa nada, todo está bien, amor. No podemos tal vez crear planes que deshonran a Dios y decir, todo está bien, amor, porque soy tu equipo, te voy a colitar. La Biblia dice que a la luz de la palabra es importante que como esposas o esposos podamos mostrarnos a la luz de lo que Dios dice, cuándo hay que cambiar algo, cuándo hay que cancelar algo que no está bien, cuándo hay que decirle no un plan que tenemos, porque este plan no honra al Señor. Dios nos puso a la mujer como ayuda idónea, al hombre como proveedor, para que también podamos confrontarnos cuando lo que estamos haciendo no le agrada al Señor. A eso en cuanto al trabajo en equipo bajo la sabiduría, ¿qué? Humana. Ahora, punto número 2, ya es el punto a finalizar, trabajo en equipo bajo la sabiduría de Dios. Una forma muy diferente. Volvemos a Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Este es el trabajo en equipo bajo la sabiduría de Dios. Versículo de memorización esta semana que pasó. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿no? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y ¿qué? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando uno trabaja en equipo bajo la sabiduría de Dios, Dios sostiene el hogar. Dios provee los recursos espirituales necesarios para que el hogar, o así pase en cualquier situación difícil, en cualquier tempestad, cuando el equipo trabaja bajo la sabiduría de Dios, el Señor sostiene el matrimonio. El Señor sostiene el hogar. Y vamos a ver otro ejemplo en contraste al matrimonio que vimos ahí también en Hechos, contrastando el primer equipo, el primer matrimonio. Hechos capítulo 18, yo sé que al decir Hechos 18 ya nos imaginamos qué equipo va a estar aquí presente. Hechos 18, vamos a leerlo, dice del 1 al 4, del 18 al 19 y 24 al 28. Hablando de este equipo, Aquila y Priscila. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y que trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos. Versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quién iba con él? Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho oro. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Versículos 24, Mateos hasta 24 hasta 28, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Quería que pasara acá, y a los hermanos le animaron y despidieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Un equipo que contrasta al primer equipo, ¿no? Un equipo que fundó sobre la roca. Esta era una pareja de esposos, se nos dice aquí, fabricantes de tiendas que vivían en la ciudad de Corinto. Y evidentemente fue una pareja que sirvió a Dios con gran entusiasmo. Eran generosos, tenían generosidad. Romanos, usted lee el capítulo 16, versículos 3 y 4, en una salutación dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores ¿en qué? En Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Sin duda este era un equipo maravilloso que servía al Señor. Ahora en Corinto se funda una iglesia por la gracia de Dios, y Pablo decide después de 18 meses irse para Éfeso a servir, a predicar el evangelio, y se llevó a Aquila y a Priscila, y ellos quedan de pronto sirviendo en Éfeso a Dios en este lugar. También nos vemos en versículos 24 al 28 trabajando en equipo, participando en la sinagoga local, sirviendo a Dios a la espera de Pablo. Y dice la Biblia que había un hombre que predicaba la palabra con gran denuedo, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero que solamente conocía a Juan. Y dice que ¿quién le tomó? Aquila y Priscila de pronto le toman aparte, y le toman aparte para enseñarle a exponer de una mejor manera las escrituras. Y si usted mira el versículo 28, dice que esto dio fruto, porque cuando Apolo fue a otro lugar, dice la Biblia que fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con las escrituras demostraban que Jesús era Cristo. Así que esta exhortación de estos dos siervos de Dios dio fruto. ¿Qué más podemos decir? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Otra salutación más dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿A quién? Aquila y Priscila, con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. ¿En dónde estaba la iglesia? En su casa, dice la Biblia. Os saludan mucho en el Señor. En su casa, se había establecido una iglesia. ¿Será que fue un equipo que honró a Dios? ¿Será que fue un equipo que edificó sobre la roca, que trabajó bajo la sabiduría de Dios? Claro que sí. De esta pareja aprendemos tres cosas rápidamente. Tres cosas. Número 1, unidad. Número 2, pasión. Y número 3, deseo de edificar a otros en la fe. Qué interesante, ¿no? Yo miraba este matrimonio, contraste total al otro equipo, y unidad. Si hay algo evidente en esta pareja de esposos, es que en su matrimonio entendieron el principio bíblico que leíamos ahorita, ¿recuerdan? Una sola frase. Principio bíblico. Porque se apoyaban mutuamente, trabajaban juntos, tenían un mismo sentir, y en todas las decisiones que debían tomar, nunca, pero nunca, estábamos separados del otro. Siempre que usted mira la pareja, está Aquila y Priscila. Y qué interesante es esto, la unidad, tanto para abrir las puertas de su casa, como para servir al Señor, como para buscar agradar a Dios, honrar a Dios,
para servir en el ministerio, era un matrimonio que estaba dispuesto a apoyarse, respetando sus roles en el matrimonio. Qué interesante este matrimonio. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y acá hay una palabra pero muy importante para los matrimonios: soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este sí que fue un matrimonio que aprendió a trabajar con mansedumbre y humildad. Y Dios quiere que nuestros matrimonios aprendamos a trabajar con humildad, con mansedumbre, que reine la unidad. Dice la Biblia que en el matrimonio debe haber paciencia. Saben que muchos carecemos de eso, pero Dios quiere que en el matrimonio haya paciencia. Pero para que haya paciencia, debemos ser humildes y mansos delante del Señor. Con paciencia los unos a los otros en amor. Solamente el amor de Jesús en el matrimonio permite que haya paciencia en el hogar. Algo que el Señor desea es que en nuestros matrimonios vivamos unidos en Cristo, que día a día luchemos por nuestros hogares, que podamos entender que nuestra esposa, nuestro esposo, es un regalo de Dios y es algo que debemos cultivar día tras día en el amor del Señor. Y para que esto pase, debo alejar, cortar aquello que destruye la unidad, debo cortar con algún pecado en el matrimonio, que tal vez está afectando el matrimonio, debo permitir que mi matrimonio crezca en el Señor, debo despojarme de mi orgullo, de mi soberbia y volver a los pies del Señor. Un matrimonio que tuvo unidad. Segundo, contraste al otro matrimonio que vivía en mentiras, vivir y edificarnos en la verdad. Un matrimonio que vivió en la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este matrimonio vivió ¿para qué? Para servir a Dios. Así que fue un matrimonio que quiso la verdad en su vida. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sabe que el Señor se goza cuando nuestros matrimonios caminan en la verdad, buscan vivir en la verdad y sirven a Dios? Aquila y Priscila, en contraste con Ananías y Zafira, quisieron andar en la verdad. No quisieron cubrir algo que estaba mal, sino servir al Señor. Un momento tal vez cuando conocieron a Cristo, quisieron servirle, trabajar para su gloria y no para la propia gloria de ellos, no para las cuestiones de este mundo. Su fundamento fue el Señor Jesucristo, tanto así que instruían a otros a conocer a Jesús y el que de su casa hicieron un lugar para predicar a Cristo. Y esto es vivir en la verdad, hacer de mi hogar un lugar donde se predique la palabra del Señor. Qué interesante es este concepto en la vida de nuestros hogares, ¿no? Porque el mundo ofrece cosas buenas y agradables a los ojos del mundo, pero abominables a los ojos de Dios. ¿Sabe que cuando uno en el hogar o en algún lado va a abrir la palabra del Señor, va a orar, normalmente no lo ven como algo bueno, no lo ven como algo agradable? Hágalo usted en un lugar público y seguro que mucha gente lo va a mirar como algo desagradable, pero eso es vivir en la verdad. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan los demás, en el hogar, en el matrimonio se honra a Dios porque queremos vivir en la verdad. Un ejemplo de un matrimonio que se edifica, que vive en la verdad, es aquel que entiende que nuestros ojos deben estar puestos en la gloria de Dios, no en logros personales, no en lo que tenemos, y debemos caminar en la verdad y hacia la verdad que es Cristo en medio del hogar. Un matrimonio que camina en la verdad entiende que la única manera de volver en sí, como el hijo pródigo, es confrontando el pecado, confrontando lo que está mal, trabajando juntos en esto y no remando en direcciones opuestas. No decir que si algo, tal vez hay algo que está mal en el hogar, que usted lleve sus cargas. Miren cómo soluciona su pecado. El Señor no quiere que sea de esta manera. El Señor quiere unidad en el matrimonio, apoyo espiritual. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste por una debilidad de tu esposo o esposa? ¿Cuándo fue la última vez
que animaste a tu esposo a leer la Biblia, a pasar tiempo devocional? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón de corazón, a tu esposo o esposa por eso que hiciste, que trajo tanta decepción a él o ella, porque realmente le fallaste? Vivir en la verdad tiene que ver con la dirección en la cual estamos caminando. ¿Y cuánto estoy sacrificando mis intereses para que los intereses del Señor estén cada vez más presentes en la vida de Dios, en la vida personal? Y tercer y último punto, este hogar, este matrimonio fue uno que trabajó en unidad, que caminó en la verdad y que fue de ejemplo y bendición a otros matrimonios. Cuando Pablo estaba escribiendo su última carta, segunda de Timoteo, vayamos allá, segunda de Timoteo, solo para un detalle, segunda de Timoteo capítulo 4, estamos todos, segunda de Timoteo, capítulo 4, Timoteo es el pastor de la iglesia, versículo 19, y como era joven necesitaba toda la ayuda y el ánimo posible. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 19, dice, ¿saluda a quién? A Priscila y a Aquila. Timoteo necesitaba ayuda, ánimo, un muchacho, ¿cierto? Y Aquila y Priscila estaban allí, siendo de bendición y de ejemplo para otros. Esta fue una pareja, este fue un extraordinario equipo de esposos que nos enseña cómo es una pareja, cómo conforme al corazón de Dios. ¿Recuerda Apolos? Un equipo que se unía para ser de ejemplo y bendición a otros. Dice que lo apartaron y le enseñaron cómo compartir las escrituras de una mejor manera. Sin duda alguna, esta fue una pareja que sirvió al Señor, que fue de bendición y que animó a otros a seguir a Cristo. Esta fue una pareja de bendición para muchos y aún para nosotros. Cuando estudiamos, yo miraba, la verdad, muchos detalles de esta pareja y algo que pude concluir es que la Biblia solamente tiene halagos para este matrimonio. Solamente hay halagos para esta pareja, que fue una pareja que caminó unida, que vivió en la verdad y que fue de bendición a otros. Yo miraba por varios versículos y la Biblia describe a esta pareja como una pareja que fue realmente de bendición, que honró a Dios. Y esta pareja nos enseña mucho acerca del amor a Dios, del amor mutuo y acerca del amor al prójimo, porque se ocupaban de las necesidades de su hogar, de la necesidad de honrar al Señor primeramente, de la necesidad de su hogar y de servir a otros, de predicar el Evangelio. Tanto así que en su casa había un centro ministerial, un lugar donde se predicaba la palabra. Y como esposos, que Dios nos permita ser de bendición en la vida de otros. Y para que eso pase, debemos prepararnos en la palabra de Dios, no descuidar el estudio de la Biblia como pareja. Como esposos debemos orar todos los días para que Dios guarde nuestros corazones, nos llene de su sabiduría, para que cuando tengamos una dificultad podamos ser unidos, ambos buscar la solución en oración, para que podamos perdonarnos, para que podamos animarnos los unos a los otros, para que cuando haya que aconsejar a alguna pareja, lo hagamos desde lo que Dios quiere, desde lo que Dios dice, y no desde la óptica del mundo. Un matrimonio totalmente diferente. Conclusión, trabajando en equipo. ¿Qué equipo quieres presentar al Señor? El equipo que edificó sobre la arena, ambos somos responsables de este equipo. El hogar es un regalo maravilloso de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué equipo estás formando delante de Dios? El que edifica la arena, que con el tiempo es algo sobre las cosas materiales, sobre la vanagloria de esta vida, sobre los logros personales, o el equipo que edifica sobre la roca, sobre Cristo Jesús, sobre vivir en la unidad, caminar en la verdad y ser de bendición en la vida de otros. Que Dios nos bendiga, nos guíe día tras día, para que de nuestro matrimonio hagamos un equipo que honre y agrade al Señor. Vamos a orar, terminamos ahora. Señor, gracias damos por esta noche. Gracias, Padre, por su palabra, Señor, porque usted nos recuerda que no es bueno, Señor, que
caminemos con ideas diferentes en el hogar, Señor, que transitemos, que cada uno tome decisiones divididas, Señor, sino al contrario. No es bueno que estemos solos, Señor. Gracias por darnos ayuda idónea, Señor. Gracias por hacer de nuestro hogar un equipo, Señor. Ahora, hoy, esta noche, oramos delante de su Padre para que usted bendiga nuestros matrimonios. Los que estamos aquí, Señor, los matrimonios que conocemos de esta iglesia, que no vinieron por algunas circunstancias, Señor, pero que usted bendiga a las parejas de esta iglesia para que tengamos el sentir que hubo en usted, Padre, para que tengamos el sentir de Cristo Jesús, y es trabajar por ese equipo que usted nos dio, Señor, trabajar para servir al prójimo, trabajar para hacer de bendición en la vida de otros, trabajar por mantener la unidad en el hogar, Padre. Bendíganos, Señor, ayúdenos a caminar siempre con nuestra mirada puesta en usted, que no seamos orgullosos, soberbios, que podamos aprender a pedir perdón, que seamos hombres y mujeres humildes, Padre, delante de usted, que cuando haya algo que cortar, Señor, que cuando haya algo que quitar de nuestras vidas que dañen, que contamine nuestra relación con usted, lo vamos a hacer en su amor, Padre. Gracias, Señor, por este maravilloso ejemplo de trabajar en equipo para honrar a nuestros Dios. Bendiga, por favor, esta noche lo que queda de este culto, Señor, y dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Acá hay algunas preguntas. ¿Sí? Mi esposita la